Hola, hola. Buenas tardes. Nosotros somos Página Rota y esto es Entrevistando al Arte. En esta ocasión tenemos a nuestra madrina, mecenas. Y bueno, sí, les cuento por qué. Nosotros estamos muy agradecidos con la maestra Hortensia, porque bueno, fue una de las personas que colaboró a que este proyecto llegara a formarse, a crearse y estar aquí. Y bueno, en esta ocasión vamos a tener justo una entrevista con la maestra Hortensia. Y bueno, Anidro, ¿podrías darnos un poco algo sobre la trayectoria de la maestra? Hortensia Carrasco Santos nace en 1971 en Acatlán, Puebla. Es poeta y narradora. Ha publicado los libros de poesía Jaulas Ocultas, Ciudad como seca hierba, Poemas del encierro, La habitante, Quemar el silencio, Muererío, Por eso escucho la nube, En las heridas de los cactus nacen flores, antología personal. En cuanto a ensayo, publicó el libro Semblanza de un poeta, libro que habla sobre la vida y obra del poeta uruguayo Saúl Ibargüen. Ha sido acreedora de premios de poesía como el Premio Nacional de Poesía María Elena Solórzano en 2019. Y pues bueno, muchísimas gracias por honrarnos con tu presencia hoy. Esperábamos que pudieras estar en la transmisión de inauguración. No se pudo por cuestiones de logística, creo, güey. Pero qué bueno que nos acompañes hoy en la primera transmisión pues de Página Rota, digamos que graduada. Pues bueno, no sé si gustes empezar, Azul, con alguna Nosotros pregunta. sabemos que tienes una trayectoria, pues más bien tus maestros han sido de alguna manera tus influencias, el maestro Saúl Ibargüen, Max Rojas y me parece que el maestro Illescas, si no me equivoco. Y bueno, has llevado un proceso evolutivo en lo que ha sido tu poesía, un poco de lo urbano hacia lo que es el campo, incluso te has atrevido a jugar con las imágenes de la ciencia ficción. Cuéntanos un poco cómo ha sido esa evolución en tu trabajo, en tu obra. Ay, pues antes que nada, pues los saludo con mucho gusto. Los felicito por este logro tan enorme, este gran esfuerzo para que se lograra Página Rota. Me da mucho gusto que hayan hecho equipo tanto tú, Azul, Anidro, Jonah, y que bueno que me hayan invitado aquí para hablar sobre la poesía, porque siempre son espacios que estamos buscando los que escribimos para poder difundir nuestra obra, y qué mejor que a través de estos medios para hacerla llegar a otros públicos, ¿no? Más allá de los recitales, de las ferias, pues también en estos medios electrónicos que la gente puede tener más a su alcance, ¿no? Desde la comunidad a veces de su casa, ¿no? O de su celular o de su computadora. Y pues estoy muy agradecida. Y bueno, pues sí, efectivamente los maestros que has mencionado han sido fundamentales en mi desarrollo de la escritura, aunque antes de conocerlos, pues bueno, yo empecé acercándome a las lecturas, porque yo estudié la carrera de periodismo y aunque dicen que es un poco afín a lo literario, no tanto, porque en el periodismo te abocas a otras cosas, a otras circunstancias, a dar un servicio, ¿no?, a la población. Y en la literatura no, en la literatura pues realmente aprendes lo que quieres saber de autores, de escritura, de lo que es la poesía. Y fue hasta entonces que yo me di cuenta que la poesía abarcaba muchísimas cosas, no lo que yo veía, no a lo que yo tenía acceso, sino que ya a partir de que tomé talleres me di cuenta que la poesía realmente es infinita, nunca terminas de estudiarla, hay estudios y estudios y estudios, además de que también al surgir nuevas generaciones, esas nuevas generaciones también van cambiando la forma de escribir poesía. Y tú tienes que
estarte actualizando, así como se actualizan los médicos, las peluqueras, ¿no? Incluso hasta los albañiles que tienen que ir viendo nuevas técnicas de construcción. También los poetas, los que escribimos poesía, tenemos que ir actualizándonos, tenemos que leer lo que hacen las nuevas generaciones para también darnos cuenta de cómo está el panorama. Y entonces, pues bueno, yo a través de esos talleres, pues fui dándome cuenta de todo eso, de muchos elementos, y agradezco mucho a esos maestros, Saúl Ibargoyen. Mi primer maestro fue Carlos Illescas, el poeta guatemalteco, muy buen maestro, muy linda persona. Después fue Saúl Ibargoyen. Max Rojas no fue mi maestro, pero tomé asistí a algunas pláticas, charlas que él daba, pero no necesitó ser mi maestro, simplemente con leer su obra es como aprendí un chorro, porque ciertamente yo reconozco que en algunos de mis libros tengo cierta influencia de Max Rojas, sobre todo en el libro que escribí que se llama Poemas del Encierro. Ahí tengo mucha influencia porque en ese momento yo estuve muy de cerca con el maestro. Iba muchísimo a sus presentaciones, no me las perdía, y entonces yo estaba en ese momento abrevando sobre todo ese poemario, de ese poema de Largo Aliento de Cuerpos, lo estaba yo conociendo. Y también otro maestro muy queridísimo fue Roberto López Moreno, que también con él tomé taller. Y bueno, eso ha sido, y entonces a través de eso tuve ese desarrollo. Y sí, muchas veces comienzas, yo creo, en tus inicios, creo que hablando de cosas muy confesionales o personales. En mi caso yo empecé a hablar del amor, pero después me fui hacia a los temas urbanos, ¿no? Porque son los temas que te van llamando, que te van atrapando. Además que a mí me gustaba ver las cosas. Me gusta mucho la ciudad porque me parece que la ciudad te sigue dando muchos elementos para la escritura, ¿no? Sí. Apenas leí allí por ahí una frase de un poeta que decía que realmente si te acercas a la naturaleza y a las cosas que vas viendo, es como te conectas también con el mundo, y de ahí vas teniendo mucho lenguaje y de dónde escribir, ¿no? Y ya después me fui a otros temas, ¿no? A otros temas que se van dando, como escribí poesía de género, Poemas del Encierro, es eso. Escribí sobre las desapariciones, los feminicidios. Luego me fui a un tema más personal, Por eso escucho la lumbre. Es un homenaje precisamente a Saúl Ibargoyen, porque esa pérdida me dolió muchísimo, y le escribí un poemario dedicado al maestro. Y bueno, he incursionado en variedad de temas que he tratado ahí de lo que me sale, ¿no? Es curioso que, bueno, yo por ejemplo, pues escribo poesía, pero soy pues ya de generaciones más recientes. Yo a Saúl Ibargoyen realmente no lo conocí, lo llegué a ver una sola vez, una. Estaba, es un libro de, hay algo de perro de soledad, algo así. Perro de soledad se llama. Creo que sí es ese. Es que esa vez fue en la casa del poeta. Y estaba él vendiendo los últimos ejemplares. Él mismo dijo allí, es que ya no, ¿para qué los quiero yo ahí? Denme cooperación voluntaria. Yo en ese tiempo, yo he escrito desde hace mucho tiempo, pero yo no había publicado, ni pensaba en publicar, ni nada. Estaba ahí y me lo firmó. O sea, y poco después falleció. Ya me enteré después. Pero Saúl Ibargoyen, o sea, cuando yo leí ese libro, pues sentí algo que pocas veces siento, y que creo que es algo que la poesía tiene que tener,
que es como, o sea, yo digo que el buen poeta agarra el lenguaje como plastilina y lo empieza a formar y a reformar, porque de hecho la poesía pues estuvo en el nacimiento de la lengua, pues, ¿no? Pues era necesario aprenderse todo lo que te enseñaban tus parientes, ¿no? Y no había escritura, era puro verso, para que con el ritmo se quedara esta información. Y encontré en él, pues no sé, la misma sensación que me llegó a dar, no sé, José Emilio Pacheco o Max Rojas, este sentir que el lenguaje de repente rompe todas las barreras que tiene la manera en que estás acostumbrado a hablar, la manera en que estás acostumbrado a expresarte, de pronto se rompe y se reconfigura de una manera distinta, y las mismas palabras que a lo mejor ya conocías, de pronto significan otra cosa completamente diferente, y es algo completamente distinto, es como una puerta que se abre a otra dimensión, ¿no? A mí me produce esa sensación. Y pues en ese caso resulta que él fue tu maestro, ¿no? Y bueno, hasta donde yo sé, pues de quien más aprendiste, digamos, en vida, ¿no? De quien, Sí. pero para ti, ¿qué fue este redescubrimiento del lenguaje? ¿Cómo lo viviste tú, no? Porque, bueno, creo que todos los que escribimos tenemos una experiencia con eso, creo. Pero tú, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo viviste este redescubrir el lenguaje y ver que con las mismas palabras podías decir algo completamente distinto? Sí, fíjate que eso era algo muy importante que nos decía Saúl Ibargüen. Y en algo tan simple y tan sencillo como esto. Como nos reuníamos en un café, él decía, los poetas somos escarbadores. Y decía, ¿por qué? Y ponía de ejemplo una taza de las que se ve en el café, entonces la levantaba y decía, ustedes imagínense, levantan la taza y abajo de la taza hay un montón de palabras con las que ustedes pueden hablar de esa taza. O sea, ustedes tienen que buscar la forma de hablar de la taza, pero ustedes van a escarbar en esa palabra, en la palabra taza, y van a poder transformar esa palabra y hablar de esa taza de manera distinta, no como todos lo hablamos. Dice, es más, la taza implica tal vez una cuchara, azúcar, ¿no? Café o agua, lo que sea, pero abajo hay otras cosas, ¿no? Dice, y por eso somos escarbadores, porque tenemos que estar escarbando en la palabra. A ver qué otros significados nos da esa palabra, ¿no? Y entonces siempre nos lo repetía, siempre, precisamente para que nosotros entendiéramos que teníamos que, lo que tú dices, tomar ese cachito de plastilina, que era la taza en este caso, y entonces ir formando otras cosas a través de la taza, ¿no? Cómo ir hablando de esa taza de otra manera, que realmente creo que nadie de los que escribimos puede explicarse cómo sucede, ¿no? Porque por eso dicen que la poesía nos enseña, porque es algo tan inexplicable, ¿no? Pero que si te dedicas a eso y te dedicas precisamente a hurgar en las palabras y a usar esa imaginación, ese lenguaje aprendido, porque a lo largo de tus lecturas y tus vivencias vas aprendiendo lenguajes, vas aprendiendo términos, palabras, que finalmente tú vas a tener la capacidad de acomodarlas, ¿no? Pero es algo que tú, desde tu interior y tu individualidad, lo tienes que lograr por ti mismo. Aunque tengas un maestro, aunque eres tu guía, pero realmente si no puedes, si no tienes ese empeño y esa obsesión, yo le digo, por buscar eso en las palabras, no. Esa búsqueda. No vas, no lo logras. Por eso luego a veces nos dicen, no, es que este verso sí te falló,
este verso pues como que no le echaste ganas, ¿no? Porque precisamente eso pasa, ¿no? Y por eso a veces nos tardamos mucho en escribir un libro de poesía, porque hasta que no nos quede como nosotros queremos, no lo sacamos, ¿no? Porque si no te exiges, pues realmente ¿qué vas a entregar como producto final, ¿no? Ya sea un poema o todo un libro completo. Y fue así como yo fui aprendiendo eso que tú dices, ¿no? A transformar, a trabajar esa plasticidad en el lenguaje, ¿no? Siempre tengo presente eso, hay que escarbar, hay que buscarle, ¿no? No hay que quedarnos solamente con esa palabra, hay que estarle buscando, ¿no? ¿Alguna vez a este respecto, perdona Sol, es algo muy, muy curioso para mí, me interesa mucho esto, ya creo que empieza a entrar en el campo un poco incluso de la semiótica, de la filología, porque te empiezas a meter con el lenguaje y es que es otro mundo, porque nosotros aprendemos al mundo a través del lenguaje, pero si el lenguaje es susceptible de ser modificado y es plástico, entonces el mismo mundo que nosotros imaginamos y recreamos, pues también es plástico, ¿no? Y creo que es una de las armas más fuertes que tiene la poesía o de las herramientas más fuertes. Alguna vez, no recuerdo dónde leí, escuché, ¿no? Que por ejemplo, China, que pues aguantaron todo el infierno que representó el maoísmo, eh, y pues además, o sea, entraron en el mundo capitalista, es un híbrido bien raro, ¿no? Pero entraron a base de trabajo así desde cero, ¿no? O sea, una realidad, soportaron durante mucho tiempo una realidad horrible. Y este artículo, creo que es un artículo que leí hace mucho, ni me acuerdo dónde, pero pues, mencionaba algo muy curioso. Y es que en el idioma chino no existen los tiempos, ¿no? Es como, o sea, yo, no sé, hace rato venía en el transporte acalorado. Entonces, no, yo vengo acalorado en el transporte, yo estoy aquí y yo salgo de aquí y llego a mi casa. No hay pasado y no hay futuro, es un presente continuo, es una continuidad del presente, entonces no hay un yo de ayer o un yo de antier, soy yo y todo es una linealidad que se percibe como tal, ¿no? Y creo que justamente es la importancia de transformar el lenguaje, de reinterpretar no solo lo que vemos, sino la manera en la que vemos lo que vemos. Y eso pues tiene un efecto bien poderoso pues incluso ya a nivel histórico, ¿no? Cuando se logra, bueno, se ven estos ejemplos que ya son como más orgánicos, ¿no? No son creados, pero se nota ese efecto. Y pues en este caso yo me pregunto, ¿qué cuando empezaste a escribir ya con conciencia, ¿no? Porque pues creo que todos empezamos pues escribiendo de lo que tienes a la mano. Pero ya cuando tienes una intencionalidad en lo que estás escribiendo, a partir de ese momento, ¿cuál era tu intención, no? ¿Qué querías que el público captara de tu trabajo? ¿Qué querías transmitir o cambiar o mostrar? Ajá. Bueno, sí, efectivamente, cuando inicias, pues no tienes un objetivo muy claro, ¿no? Porque primero lo que intentas hacer es escribir y ver si puedes hacerlo, ¿no? Porque ese es un primer paso, saber si sí puedes y si tienes ese talento. Después, ya cuando ya me di cuenta de la amplitud que tiene la poesía, se me hizo maravilloso porque supe que a través de la poesía yo podía decir muchas cosas y transmitir muchas cosas. Supe también que podía existir algún lector, no muchos lectores, sino con que piensen en un solo lector que haya, a quien pueda conmoverle lo que haces, a quien pueda causarle emociones lo que haces. Creo que eso es muy importante porque de esa manera también te das cuenta que la poesía comunica algo. Y lograr esa comunicación con el lector a mí me parecía algo fantástico. Y yo lo que quería transmitir precisamente era cosas que yo sentía,
inquietudes, ¿no? Mi visión del mundo, porque tú te pones a pensar si habrá otras personas que piensen como tú, si habrá otras personas que sienten como tú, que puedan interesarse porque, por lo que tú estás sintiendo en tu interior. Y a través de la poesía lo exteriorizas. Y si hay alguien a quien le conmueve, a quien le causa emociones, pues yo siento que estás logrando un objetivo muy importante en la poesía, ¿no? Porque si no logras que tu poesía cause esas emociones, si no logras que tu poesía conmueva, que tu poesía logre, aunque sea un poquito de formar conciencia, porque también la poesía se sirve para eso, porque hace poco hablaba con un señor y me decía, es que la poesía no solo es amor, y amor no de hablar, de escribir la poesía amorosa, sino de que un acto de amor, sino que también es un acto de protesta. La poesía implica un montón de actos, ¿no? Libertarios, de protesta, de amor, ¿no? Entonces, si tú logras transmitir eso a un lector, pues creo que no vas por mal camino. Y yo eso es lo que siempre he tratado de hacer a través de mi poesía, que ese lector pues encuentre algo con lo que se identifique, que lo haga sentir que no está solo, ¿no? Porque si hay algo que estamos sintiendo en estos momentos es mucha soledad, ¿no? Estamos tan solos en estos momentos que mejor si alguien se siente acompañado a través de la palabra. Creo que eso es fundamental. Ahora que también el lenguaje a través de los medios electrónicos se está también haciendo pequeño, ¿no? Porque nos están enseñando a hablar con monosílabos, sí, a comunicarnos con monosílabos, a que nuestro lenguaje sea limitado, ¿no? Entonces creo que una de las funciones también de poetas y de la poesía es eso, rescatar el lenguaje. ¿Por qué? Porque a través de la poesía tú hablas un montón de palabras, ¿no? Y que el lector puede tener la oportunidad de ir más allá de un sí, de un no, de un like o de un icono, ¿no? De que nos están enseñando a utilizar, ¿no? Para expresarnos. Y la poesía me parece maravillosa porque tú lees un libro de poesía y encuentras un cúmulo de palabras que son de nuestro uso cotidiano, pero que se nos están olvidando, ¿no? En toda esta vorágine. Entonces, pues también esa posibilidad de darle al lector el uso del lenguaje me parece maravilloso, ¿no? Entonces, más o menos esos son mis objetivos, pero sobre todo transmitirle algo que lo pueda acompañar, algo que lo pueda hacer, sentir emociones, ¿no? Eso creo que es muy importante, ¿no? Bueno, al menos en mi caso, ¿no? Y bueno, ahorita que mencionabas esto, Nidra, con lo que nos comentas, Hortensia, recuerdo esta intención del creacionismo de Huidobro cuando él decía que creáramos otros mundos posibles, ¿no? En la poesía, en su manifiesto. Y bueno, yo te preguntaría, ¿crees que en este sentido la poesía tiene alguna función transformadora? ¿Tú verías el arte, la forma poética, ya propiamente hablando de la poesía, como esa función que de alguna manera, porque nos comentas esta necesidad de conmover, que de alguna manera se fue volviendo algo para ti? Has sido fiel testigo de las circunstancias, estás involucrado, eres una poeta que investiga, que se va a los temas, que no se queda con lo primero que ve. Tus imágenes realmente son muy profundas, son amorosas. E incluso ahorita, permítame citar un poema que tienes, que yo lo escuché y me conmovió, de Las Vírgenes de Metlatónoc. Justo este conmover
no con ese afán de molestar o de incomodar, sino de ser como fiel testigo. De ser fiel testigo. Entonces la pregunta que yo te haría es, ¿tú concibes de alguna manera el arte de la poesía como una propuesta quizá transformadora? Sí, yo creo que todo el arte, todo arte transforma. Y efectivamente, mira, mucho se ha dicho y yo creo que ustedes han tenido que responder a la pregunta de ¿para qué sirve la poesía? Y yo creo que eso ya no debe de ser, porque esa pregunta siempre ya nos está poniendo en un lugar en donde están dudando de que sí sirva la poesía o para qué sirven los poetas. Más que una pregunta, yo la tomo como una duda, ¿no? O sea, como que te preguntan. O sea, yo creo que esa pregunta no deberían ya de hacerla, porque la poesía en sí misma pues sirve precisamente como todas las artes para lograr una transformación. Eso es lo que estamos buscando los artistas, los que nos dedicamos al arte, pues transformar, cambiar de alguna manera, si no el mundo, porque pues eso de cambiar el mundo es una visión muy amplia, por lo menos nuestro entorno inmediato, ¿no? Y ese es uno de los sentidos del arte, tanto de la plástica, la música, la danza, la literatura, es poder llevarle a los otros, a los demás con los que convivimos, pues un mundo distinto, un mundo en el que las atrocidades se puedan sobrellevar de una manera más no tan terrible, ¿no? Es lo que decía Anhidro, ¿no? Con estas situaciones de China, ¿no? También en el propio país, todo lo que estamos viviendo, si bien los escritores escribimos de los temas que se nos van presentando, pero lo tratamos de hacer de una manera consciente, de una manera en la que hablemos de ese tema como una especie de denuncia, o de grito, o de llamado, o de decirle... Yo creo que la poesía ahorita, no sé, a lo mejor estoy equivocada, pero creo que yo la veo así, la poesía es más veraz que un medio de comunicación. A través de la poesía el poeta dice la verdad. A través de la poesía el poeta puede hablar de un tema, pero acercándose más a la realidad. Si tú hablas, por ejemplo, de desapariciones o hablas de una situación del narco, el escritor está hablando con más veracidad porque no estás hablando como algo fake, ¿no? Estás diciendo la verdad, estás usando el lenguaje para llevarle a la gente una verdad. Entonces estás comunicando la realidad, pero de una forma más veraz que lo que le puede proporcionar un medio informativo a la gente. Entonces también, de alguna manera, ahí está la nobleza de la poesía también y que no... por eso sale sobrando esa pregunta de ¿para qué sirve la poesía? O ¿para qué sirven los poetas? ¿No? Entonces, yo creo que esa pregunta ya no debemos de aceptar que no la hagan, porque no debemos, nosotros como poetas debemos defender la poesía siempre y no debemos dejar que se ponga en duda. Por eso nos está costando ahora mucho trabajo llevar la poesía a otros espacios, porque se estaba dejando de creer en la poesía. Pero creo que ahora hay muchos movimientos poéticos que están demostrando que es lo contrario, ¿no? O sea, la poesía es una fuerza que estamos volviendo a sus orígenes, porque antes la poesía para eso servía, por eso en las guerras también había el poeta, sí, ¿no? Claro. Que era el que contaba las cosas, incluso en Medio Oriente había esas personas
que se aprendían todos los hechos de memoria, porque tenían que ir a contársela tal como la veían a otras personas. Entonces, incluso había foros en donde los poetas tenían una multitud. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Y para mí es bien interesante e importante que este surgimiento de grupos poéticos que hay en expansión se sigan moviendo, porque se está promoviendo y se está rescatando la poesía de nuevo, otra vez, para volverla a llevar a lo que es, como tú dices, a ese cambio, ¿no? A esa transformación, y pues es algo que nos debe de dar mucha felicidad, ¿no? Yo creo. Ahorita, bueno, todo lo que dijiste me dio mucha curiosidad, lo de ¿para qué sirve la poesía? Porque, bueno, yo estudié historia y me preguntan lo mismo. ¿Qué estudias historia? Ah, ¿y eso para qué es? ¿Eso para qué sirve? Yo decía, bueno, a ver. Bueno, nada más en un primer momento lo único que se me ocurrió decir fue, bueno, si a ti en este momento te sacan de golpe todos los recuerdos de tu vida, ¿en qué te conviertes? Eso me contestaron, exactamente eso, en nada. Le digo, pues lo mismo le pasa a un pueblo o a un país. Exactamente lo mismo, exactamente igual. Y creo que la poesía está muy empapada de eso, de siempre estar recordando que hay otra realidad, que hay otros mundos posibles, que hay otra manera de ver las cosas, que siempre hay más, que todo lo que se ha visto no es todo. No podemos ver todo nunca lo vamos a poder ver todo. Pero creo que es muy importante, bueno, lo que acabas de decir, esto de entregarle, o así lo entendí, entregar el poder del lenguaje, ¿no? O recordarle el poder del lenguaje a la gente, es muy importante también porque justamente esto, ¿no? La gente está olvidando, o las humanidades y las artes así como que hizo qué, o sea, porque pues estamos gobernados bajo una lógica utilitaria, lo que decías en tu libro azul, que justamente, pues sí, o sea, es lo que ha dominado todo el siglo XX. Si no sirve, si no tiene una utilidad económica fáctica, eso es desechable, no sirve, no existe, no debería estar aquí. En Japón creo que ya hasta quitaron las humanidades de las escuelas de la educación básica, ya nada más hay humanidades si tú estudias humanidades, pero ya estaban planteando incluso quitarlo de las universidades, porque pues el país bajo una lógica económica de siempre estar sacando ganancia, pues eso no sirve. No nos deja ganancia, eso de reinterpretar la realidad, ¿qué es eso? No, eso no sirve, no. ¿Cuánto te sacó? ¿Cuánto sacaste de ahí? ¿10 pesos? ¿100 pesos? ¿1000 pesos? Nada. Quítalo, no sirve, ¿no? E incluso en el libro de 1984, ¿no? De Orwell, te cambian el significado de las palabras porque es necesario limitar el lenguaje para ejercer un dominio efectivo, ¿no? Y aquí es al revés, ¿no? O sea, vamos a devolverle el lenguaje a quienes lo ejercen. Y creo que es algo bueno, a mí me resultó ahorita muy bonito porque es algo que yo también veo, ¿no? Y siento que es necesario. En especial ahorita que todo se digitaliza y en lo digital la imagen es lo único que existe prácticamente. Exacto, es lo que lo audiovisual. Aunque hay palabras, pero la gente ya se va más por lo visual. Y las palabras ya son frases, ya nos están acostumbrando a lo lacónico, así, breve, ¿no? Todo, porque todo quieren que sea así, rápido. Sí, alguna vez hablaba con un amigo y digo, es que me desespera a veces, ¿no? Yo aparte soy comerciante y hago más cosas porque pues ves que esto no se sobrevive muy bien. Hay tiene ver de qué trabaja para hacer lo que le gusta, ¿no? Y a mí me llama, bueno, aparte de que me desespera, me llama mucho la atención. Hay veces que uno no puede entablar una conversación porque si a tu interlocutor tú no le dices lo que le quieres decir en una sola oración, ya está disperso, dices la primera parte de tu idea y ya está así como que, sí, sí, ayer me encontré un gato a un lado de mi casa, ok, está bien, ya, sí, gato, ya. Pero es algo muy notorio, o sea, para mí es muy notorio porque a veces las ideas llevan un derrotero un poquito largo para ser explicadas,
para ser transmitidas. Y tú empiezas dando una premisa y la persona agarra esa premisa y dice, eso es lo que me dijo ya. Para esa persona eso es la conclusión y ya no están acostumbrados a hilar el lenguaje, a leerlo, ¿no? Como tal. Sencillamente se acostumbran a que una oración les transmite una imagen y esa imagen es todo lo que existe. Y pues creo que la poesía es la antítesis de eso. Me gusta mucho por eso lo que dijiste, ¿no? Esto de devolverle el lenguaje a la gente. Pero, pues bueno, todo esto, ¿tú hacia dónde, cómo te ves, ¿no? En unos años, ¿hacia dónde quieres llevar? ¿Qué considerarías que sería la cumbre de tu trabajo poético? No, todavía no lo sé. No te lo Todavía llegaste no. a plantear, lo digo porque a mí sí me ha pasado y obviamente esa idea pues va cambiando, porque uno mismo Sí, va va cambiando cambiando. y su visión va cambiando, pero no se te ha pasado por la mente alguna vez eso, algo que dijeras, si yo logro esto, me doy por satisfecha con mi trabajo poético, no que haya terminado, sino que siento que lo logré. Híjole, pues es complejo porque fíjate que cada momento que tú vives con la escritura, a mí en lo personal lo que me pasa es que me entra un temor de ya no poder escribir, ¿no? Ujú. Entonces, todavía no me imagino qué pasará en el futuro, qué haré yo para sentirme satisfecha, pues ah, tal vez lo que podría hacer, y que es algo que no me he atrevido a hacer, es eh, eh, y creo que es algo que también es un tema muy importante, es que alguien pueda recordarte, aunque sea con un verso. Porque antes, bueno, bueno, yo que estoy más grande, pero ustedes son más jóvenes, nos aprendíamos algún verso. O sea, si yo te pregunto ahorita un verso de Neruda, por ejemplo, ¿qué te va a venir a la mente, no? Tal vez el poema número 20, ¿no? Y puede decir, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pero ahora, en la actualidad, no nos estamos aprendiendo un verso de algún poeta, ¿no? Si te dicen de alguien, oye, pero qué poema, ¿no? O sea, sí lo lees, pero ya no se nos queda uno. Es Como la marca, ¿no? Así que te dices, es que sí me acuerdo de ese poema, porque pues me marcó, híjole, me dejó así, ¿no? Con ese recuerdo. Porque de esa manera creo que también estás logrando hacer que esa comunicación que debe de haber entre el lector y el poeta pues ya se haya pues concretado, ¿no? Entonces, tal vez esa pueda ser, ahorita hablando de inmediato, que por lo menos alguien me recuerde con algún poema y que diga, sí, el poema que decía tal y que lo diga, ¿no? Porque es una manera también de saber que hiciste algo bueno, ¿no? En cuanto a tu trabajo poético. Es lo que se me ocurre Sí, ahorita, ¿no? Y además, ¿no? de acuerdo a los tiempos, creo que también habrías logrado trascender esta barrera de la imagen y de lo inmediato, porque hay que romperla para que la gente vuelva a ser susceptible de acordarse de algún escritor con alguna frase, ¿no? Porque pues Sí, ya no. o sea, en general, ¿no? Hay quien sí, pero a gran escala ya no, ¿no? No, ya no. Ya no. O Y sea, bueno, en ese sentido me vienen muchas cosas a la mente ahorita con todo lo que ha sido tu trabajo poético. Eh, Confieso, no lo conozco todo, pero lo poquito que he visto de tu trabajo que he leído, que te he escuchado, que te he leído, siento, hay un proceso, bueno, hay una intención ahí siempre como amorosa. Y eso que hablábamos hace ratito de estas soledades, estos vacíos. Por ejemplo, se me ocurre, la poesía que se hace al sur de la ciudad no es la misma que leemos al oriente, ni la que leemos en el centro, ni es la misma de los intelectuales, de los académicos. Hay como diferentes voces. Hay muchas voces ahí, hay muchos matices. Y bueno,
tu poesía de alguna manera me remite a mí un poquito a esta reconciliación con los mundos. Primero un poquito cuando empiezas con esta parte de la ciudad, no es en un afán, o no se siente en un afán como de, sí de testigo de que está en esa circunstancia, quizá no propiamente de denuncia, pero sí en conmover, y en este arrebatarle al lenguaje, como decíamos hace rato, que tú decías muy bien, es esta parte de que la poesía expresa lo que no expresan los medios, libera, el lenguaje liberando, el lenguaje transformando, el lenguaje de alguna manera renombrando las cosas. Este proceso de transmutación que tú haces, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves esta poesía que se está escribiendo diferente, todas estas voces que están surgiendo? ¿Cómo tú percibes esta proyección de estas voces? Bueno, fíjate que tal vez sea porque, o sea, siempre hemos hablado de la poesía, de ese proceso creativo a través de generaciones. Así nos enseñaron a esa visión de que la generación tal, la generación del tal, ¿no? Entonces, pero yo creo que ahora actualmente hay un encuentro generacional y por eso es que estamos viendo diferentes visiones. Además, no es lo mismo, creo, aunque vivamos en el mismo territorio, digamos, amplio, no es lo mismo lo que tú puedes vivir en el sur, como tú dices, a lo que tú puedas vivir en el norte. Simplemente por, incluso vámonos a la geografía de un lugar. En la frontera tú te vas a encontrar con una geografía muy distinta, con un modo de pensar diferente, con acciones diferentes, actividades distintas, un ambiente distinto hay en la frontera, que no es el mismo que va a haber en la frontera sur, hablando, ¿no? Geográficamente. Mientras que en el norte puede haber un desierto, en el sur es una selva, ¿no? Entonces, empezando por ahí, alguien que esté en el norte no va a escribir de una ceiba, ¿no? Por ejemplo, y alguien que esté en el sur no va a escribir sobre un río Bravo lleno de migrantes, ¿no? Allá hay migrantes, pero no va a hablar de un río Bravo, ¿no? Entonces yo creo que es de acuerdo a donde tú te estés ubicando en ese momento y por eso hay esa variedad. Yo digo que eso está fabuloso porque de esa manera podemos también tener mayores alcances a través de la poesía. ¿Por qué? Porque tú puedes tener a través de un libro esos mundos distintos y puedes conocerlos, ¿no? A través de ese lenguaje. Y creo que eso es enriquecedor porque te va dando, no solo como poeta, imagínate como poeta todo lo que te da, ¿no? Ahora imagínate a un lector que tenga acceso a toda esa variedad de visiones, de sensaciones, de permanecer y poder ser transportado a una realidad que le queda lejos, por ejemplo, alguien que sea del sur, que lea algo de alguien que escribió algo sobre el norte, no, ya lo estás transportando y lo estás trasladando a algo que está ocurriendo por allá, ¿no? Mientras en el centro también igual yo creo que es lo que vas agarrando, ¿no? Lo que te va proporcionando todo lo que decía hace rato, la propia naturaleza, no solo hablando de la naturaleza que viene de la tierra, sino esa naturaleza urbana que puede haber, porque en lo urbano también hay una fauna, también puedes hablar de una fauna urbana que pueden ser, por ejemplo, los indigentes, ¿no? El transeúnte común, esa es la fauna urbana que tú vas abrevando, ¿no? Que tú vas
acumulando en tu imaginación, en tu memoria, y que luego ya la trasladas a la poesía, ¿no? Entonces, yo creo que sí, cada quien va agarrando lo que va viendo en su devenir cotidiano, y obviamente pues no es lo mismo que vas a encontrar, ¿no? En el sur que en el norte, que en el oriente, que en el centro, pero finalmente yo creo que no es que seamos de otro mundo, ¿no? O que las cosas sean de otro mundo, porque hay lo mismo, ¿no? Pero creo que también eso se mide por lo geográfico, ¿no? El territorio que pisas, lo que cada lugar representa. Entonces, pues, eso a mí se me hace de una riqueza total Sí. y que ojalá pudiéramos poder trasladarnos a varios lugares, ¿no? Para tener más Por imágenes. eso había antes los poetas viajaban más que ahora. Ahora ya es mucho más complejo viajar, pero hablaban de otras Sí. cosas, ¿no? Se podían ir a Europa, por ejemplo, los de América Latina, Sí. los del continente americano, podían viajar al continente europeo, africano, ¿no? Y podían hablar de esas experiencias. Ahora es más limitado, creo, ahora es más difícil poder tener acceso a esos viajes donde puedes ver otras cosas, ¿no? Otras realidades, ¿no? Pero en lo inmediato creo que podrías hacer eso, pero eso me parece muy valioso, que se puedan tener distintas manifestaciones poéticas, ¿no? Y sobre todo atreverse, porque fíjate que fui apenas a un recital de mujeres y entonces una poeta me llamó la atención lo que dijo, porque dijo que ella quería hablar sobre su jefe misógino. Pero que otra poeta le dijo, no, no te rebajes a eso, ¿no? Entonces yo decía, o sea, ¿de qué manera te puedes rebajar al hablar de ese tema, ¿no? O sea, pero me di cuenta entonces porque tú hablabas, es que los académicos, que yo creo que a eso se refería esa poeta, ¿no? O sea, es que yo escribo de cierta forma y cómo voy a rebajar a hablar de esos temas, ¿no? Como que ahí Ajá. se cierran, ¿no? Entonces yo creo que es atreverse y hablar del tema que a ti te moleste o que te esté causando algo, pero que a la vez sepas que es un tema que también nosotros necesitan hablar, ¿no? Y los otros son no solo los poetas, sino también los lectores, porque los lectores también tienen esa necesidad de una búsqueda y de saber que hay Sí. personas que piensan igual que ellos, ¿no? Y entonces no limitarte, o sea, ¿por qué limitarte? Y yo creo que la poesía nos permite eso, no limitarnos, no tener miedo a hablar, ¿no? Porque creo que la poesía nos permite esa libertad de expresarnos sin temor, de poder decir lo que sentimos. Tal vez tú tengas temor de escribir sobre cierto tema, pero finalmente si te atreves, pues ya salió y ahí está y lo tienes que dar a conocer, ¿no? El mundo tiene que saberlo. Y por eso escribes. Porque eso de que, es que yo escribo para mí mismo. Creo que yo viví esa etapa en cierto momento, por ahí en los 80, 90. Pues el diario nada más, ¿no? Para uno mismo, Sí, a veces, ¿no? A mí me pasaba que escribía, pero, o sea, en mi personal, pero es como que me pasó esto, necesito no olvidarlo o poderlo recordar, pero pues nada más, porque lo demás, ¿no? Ujú. Sí, exacto, pero llega un momento en que sí tienes que compartirlo. Y realmente yo creo que, siendo sinceros, de alguna manera todos escribimos para que alguien nos lea, ¿no? Eso es lo que también estamos buscando. Tenemos esa hambre de lectores
y de que alguien nos escuche, ¿no? De que alguien nos lea. Por eso es que existen los recitales, por eso es que existen las presentaciones de libros, por eso es que vamos a un festival, vamos a una feria, porque queremos ser escuchados, ¿no? Tenemos esa necesidad. Cuando nos preguntan, ¿no? ¿Tú por qué escribes? ¿Cuál es la respuesta inmediata? Ah, por necesidad, ¿no? Entonces, hay que ser honestos, creo, en eso y decir que también tenemos necesidad, no solo de escribir, pero también tenemos necesidad de que nos escuchen. O sea, Sí, claro. tenemos necesidad de escribir, pero también llega un momento en que tenemos necesidad de ser escuchados, ¿no? Y precisamente nos vamos a esa pregunta que tú hacías, Añedo, ¿no? De, ¿qué quieres lograr? Bueno, es que yo necesito ser escuchada porque también necesito saber qué siente el otro con lo que yo estoy sintiendo. ¿Sentirá lo mismo? Sí, comunicación. O sea, le voy a provocar algo con lo que estoy diciendo. Seré capaz de transmitirle algo que yo sentí, ¿no? En cierto momento y que por eso escribí este tema. Entonces, tú te vas dando cuenta. ¿Cómo? Si a ti te invitan a un recital y tú compartes tu poesía, tú sí te fijas en la reacción del público, porque es muy importante saber eso. Entonces, si alguien, por lo menos uno, reaccionó con algo, ya te das por bien servido, ¿no? Y eso creo que es algo, un obstáculo que nos cuesta mucho trabajo, o más bien no un obstáculo, una meta que nos cuesta mucho trabajo llegar a llegar a lograr a los poetas, porque traspasar esa barrera con el lector es bien difícil. Sí. Es sumamente difícil. Y ahorita, perdón que meta otra vez mi cuchara, pero que estabas comentando lo de transportar otras realidades y de vivir otra, o sea, a mí me pasó y sí me sirvió mucho, o siempre, toda la vida me ha servido mucho leer algo y saber, alguien ya se preocupó por ese tema antes, alguien ya sintió esto, a qué conclusión llegó, qué otras preguntas se hizo, hacia dónde iba esto. Pero justamente lo que estás diciendo, cuesta mucho trabajo conectar con el lector y creo que también es parte de lo que hablábamos hace rato, ¿no? De esta, no sé si llamarle degradación que ha ido sufriendo el lenguaje hablado, la palabra, o olvido, no lo sé, las dos son muy tristes, pero he notado que mucha gente a veces habla de libros, pero habla de libros como, sí, leí esto y trata de esto, o sea, de algo que está ahí, pero no agarra y se lo mete aquí. No se deja llevar por el libro, no hace catarsis, no se vuelca en el contenido del libro. Y he notado a todo esto que hay cierta conexión entre tus lectores y tú. Llegué a ver comentarios en publicaciones, llegué a ver a gente interactuar contigo y la gente, tus lectores sienten tu poesía, la viven, la palpan, ¿no? ¿Tú cómo consideras que lograste eso? Porque pues, definitivamente lo lograste, ¿no? ¿Cómo pasaste esa barrera tan difícil? Pues creo que no la he pasado del todo, porque siempre te enfrentas a nuevos lectores, entonces es ahí donde dices, híjole, ¿no? El reto lo tienes enfrente. Y hay veces que sí me ha pasado, que los lectores ni se conmueven ni sienten nada, ¿no? Entonces dices, bueno, pues ni modo, ¿no? Y cuando me ha pasado, pues creo que me siento bien, me siento feliz porque al menos logré hacer sentir algo a alguien. Claro. Pero creo que también es ese no dejarte deprimir, ¿no? por alguna situación como esa, sino que tú tienes que seguir adelante porque, y a lo que voy es a esto, es muy común ahora que alguien te diga, es que no le entiendo, es que a mí me gusta lo que se entiende, lo fácil de leer, ¿no? Entonces, algunas veces yo he dicho híjole, ¿por qué entonces no escribir más coloquial, ¿no? Pero no, porque bueno,
precisamente el maestro López Moreno decía, cuando alguien te diga que no le entiende es que lo estás haciendo bien. ¿Por qué? Porque tú no tienes por qué cambiar tu forma de ver la poesía, porque precisamente la poesía es eso que decíamos hace rato, buscar en el lenguaje y transformarlo. Y porque la poesía implica también no solo el hecho de acumular lenguaje, sino que también tiene algo muy hermoso, a mí me parece, que son las figuras retóricas, que se están perdiendo también, que ya casi las nuevas generaciones no acuden a ellas y sin embargo son de una belleza y que te ayudan a resaltar tu escritura y a darle un mayor realce a tus versos. Por ejemplo, un oxímoron bien logrado, ¡ay, qué belleza le da! Obviamente, un lector que no sabe no lo va a decir, es que sea un oxímoron, ¿no?, que lo escribió, ¿no? Pero sin embargo va a sentir algo bello, ¿no? Pero tú no puedes cambiar tu forma de escribir si alguien te dice, es que no le entiendo, porque a mí me ha pasado, es que la verdad no le entiendo, no sé lo que quiso decir, ¿no? Eso, pero eso no me puede limitar, ni decir, ay, no, pues entonces voy a escribir, el caballo corrió por el campo, ¿no? Así, con esa simpleza, porque no es lo que tú buscas, ¿no? Y ni modo, o sea, no puedes cambiar tu forma de escritura. Tienes que seguir como tú deseas escribir, y ya habrá lectores que sí, a los que sí logres llegar, ¿no? Y eso es parte de tu trabajo poético y de este desarrollo que vas logrando. Te vas a encontrar en el camino con situaciones así, pero pues es parte de todo, ¿no? De esto en lo que estás intentando hacer y lograr, y de tu quehacer poético, ¿no? Te tienes que encontrar con lectores a los que no les guste tu trabajo y con lectores a los que sí, pero pues tienes que seguir, ¿no? Y eso no te puede hacer que tú cambies tu forma de escribir, ¿no? Porque algunas veces yo sí dudaba y decía, ay, a lo mejor tengo que escribir de una forma más directa, ¿no? Más coloquial. Pero dije, no, ¿por qué? O sea, si yo he aprendido que la poesía necesita de ciertos elementos para hacerlo, pues no puedo ahorita de la noche a la mañana irme a cambiarlo, ¿no? Entonces, ¿y por qué es eso? Que te encuentras con esos lectores, precisamente por lo que hablamos, esa inmediatez, ¿no? Esa limitación del lenguaje, ya la gente quiere todo bien fácil y así, ¿no? Los propios medios de comunicación, los propios gobernantes, esa limitación incluso en los libros de texto que ya, yo lo veía con mis hijas en la escuela y yo decía, pero ya ¿qué le dejan a los maestros y al estudiante? Ya no hay contenido, ¿no? Entonces eso va limitando y por eso la gente ya quiere todo así, ¿no? Ya, rápido y de fácil entendimiento, porque ya la gente nos están enseñando a no pensar, ¿no? A no poder desarrollar más ideas, como lo de que decía San Hidro, una idea, y hablar acerca de esa idea y desarrollarla y extenderte, ¿no? Y poder tener un diálogo más profundo. Ya no, porque estamos así en esa vorágine, ¿no? Por eso la gente dice, no, es que yo no lo entiendo, ¿no? Fíjate que tocas un punto que a mí me causa de repente mucho ruido y lo he llegado a platicar un día con Anidro y con otros colegas poetas. El tema de ser realmente, estar comprometido con tu obra, ¿no? De ser fiel a lo que tú quieres, a tu propuesta poética, creativa, en el arte, que sea, en este caso en la poesía. El no traicionarte a ti mismo, ¿no? El ser leal a ti mismo, que yo creo que tú sí lo lograste súper bien, o sea, como decía Nidra hace rato, y lo he visto. Cuando te he ido a escuchar, la gente realmente se conmueve, la gente lo siente, y como decías, bueno, quizás estoy buscando
esas voces que escuchen. Creo que sí se está logrando y me parece muy importante. ¿Por qué toco este tema? Porque de repente vemos que salen o brotan que el premio de tal, el premio de cual, X, ¿no? Pero muchas veces sabemos que esos premios, y perdón, hay que decirlo, FONCA, pues son como, ya están dados, ya están entregados. ¿Y por qué toco el tema? Porque tenemos aquí no solo a una poeta, sino a una editora independiente que ha trabajado con otros editores independientes y la importancia de rescatar a la poesía, a la literatura, a la narrativa de manera independiente, ¿no? De no irnos solamente con los cánones, con los paradigmas de los que ya están señalados, los que ya están posicionados, los que tienen ya un lugar privilegiado, no, sino se está haciendo propuesta, hay propuesta poética, se está haciendo trabajo y no es solamente institucional. Ajá. Porque de repente puede ser muy cómodo quedarnos en la academia. Los que ya trabajan para ciertas instituciones, los que ya trabajan, los que son becarios del FONCA de toda la vida y no salen de ahí. Aquí hay propuesta, aquí hay trabajo. ¿Me permiten? Te voy a interrumpir. Por ejemplo, tu obra, que nos invitaste, que fue un placer acompañarte, Polifonema, por favor, totalmente recomendable. Tienen que leerla y te vamos a invitar a que nos leas justamente alguno de los poemas de esta obra. Es un deleite. Bueno, yo puedo decirlo que lo leí, ya llevo como 3 veces así. A mí me encantó, a mí me conmovió. Es una voz que se va creando y que de repente se convierte en algo salvaje y termina siendo algo amoroso y que nos remite a ese encuentro con el ser. La poesía también puede ser filosofía, acariciada de una manera distinta. Entonces, pues yo te cedo la palabra. Por favor, léenos algo. Ay, gracias. Bueno, mira, antes de que lea, te voy a decir algo muy importante con lo que dices. Antes los poetas tenían un público y amplio. Simplemente lo veíamos con la generación Beat, que llenaban auditorios y todo, y eso era muy común y era algo normal. Ahora nos cuesta trabajo. Sí. Pero ahora lo que nosotros tenemos que hacer es no olvidarnos de la gente. Porque antes el lector era el que buscaba al poeta, al escritor. Lo buscaba así, era algo súper padre. Pero ahora nosotros tenemos que ir en búsqueda de los lectores, porque ahora las cosas han cambiado. Sí, y si te quedas en tu casa o si te quedas pensando que, uy, pues tú ya la hiciste, ¿no? Y eso de ya cría fama y échate a dormir, ya no se da, a menos en la poesía. Tienes que seguir acercándote tú a los lectores y yendo a los rincones más apartados, porque si no haces esa promoción, si no haces eso, pues nadie te va a conocer, ¿no? Entonces eso es muy importante y no olvidarlo, no olvidar a la gente. Y tienes que irte acercando, porque eso de que, el pueblo viene a mí, ya no es. Ahora uno tiene que ir al pueblo a buscarlo, porque ya no es así, ¿no? Es complicado, es complicado. Bueno, a ver, ¿a cuál compartiré de aquí? Porque, bueno, el final, ¿cuál? El de los animales, me encantan los animales. Bueno, voy a leer. ¿Qué quieras hacer? Ese vamos a leerlo. Nada más déjenme encontrarlo, porque luego no nos vamos al índice y andamos. Bueno. Bueno, es el número 13. Todo ese libro es seriado, numerado y tiene subtítulos los poemas. Este es el 13 y el subtítulo es De los animales 1. Zumbarear zumbando, zumbidos zumbeantes, zumbombos, es lo que se escucha entre la hierba, entre los pastos mojados. Abejas doradas, zancudos, avispas y moscas sonan como a la lluvia que entera se entrega a la sed del suelo. Chillan, chirrian, achuchan, ululan, las aves nocturnas y el águila que se extiende en la montaña. Rosnidos inquietan la tranquilidad de las flores. Rebuzneos grises, marrones, blancos,
alteran la quietud, hacen eco en la hojarasca. Horneos blanquinegros en una sabana trascienden el ocaso. Paf, paf, paf. Es el cansancio de la cebra. Relinchazados, relincharazos, relinchantes van los caballos broncos, libres en la llanura. Balidos se encrespan, sacuden las rocas. Balitea una oveja sola en su blancura. Guarrea el cerdo que duerme sobre su maizal imaginario. Berraquean hembras adornadas con festones de lechuga. Berrea el ciervo cuando se mira en el río. Ronca una cierva en cama de musgo y paja. Chicharrea así la cigarra, canta y muere. Metralla emplumada la cigüeña en el horizonte. Y en zafírico lago buznan los cisnes, croan las ranas. Dicen que sí, dicen que no, pero al fin lloran los cocodrilos. Pasan las liebres, zapateando buscan su madriguera. No es coyoteo ni chacaleo lo que el lobo entrega a la luna. Son los aú, negros, filosos, otilantes, solos. Urajean, crocitan, crajean los árboles de tanta urraca. Y cuervos jóvenes crasitan su hambre en el sembradío. La noche zaraguatea y los bonobos gruñen. Estalla su llanto en una oscuridad frondosa. Trizan los pájaros cuando el viento levanta las sombras. Los patos parpan y el agua de un estanque tiembla. Surea cansada la tórtola y las perdices son un cacabear de rumores apenas escuchados entre el trigo. Jaurías arrufan contra la melancolía del alba. Secuestran el musitar de ratas arrinconadas, el ñe, ñe de equinos perdidos en las colinas, el miau de felinos que cabecean tristeza. La hiena ríe de espanto y los zorros gritan porque llega pesado el barritar del rinoceronte. Un silbido entona el serpenteo de los reptiles. Se abre camino el gorjeo de los canarios y la sangre de los animales ladra selvática. Al llegar la madrugada, Polifonema encuentra la onomatopeya del silencio. Ya es eso. No, que tú quieras leerlos, por favor. ¿Otro? Sí, otro. Bueno, voy a leer el último, que es el 20, y el subtítulo es de la poesía. ¿Cómo decir si el humo tiene sonido? Si la roca gimotea cansada del polvo, o si un fruto maduro que cae y rueda guarda el grito de su primera raíz. Si los vientres de las vasijas sostienen la satisfacción de los orfebres, o si una red llena de peces palpita de sal, y si las hojas cargadas de hormigas sentirán el latir de los caracoles. Hay algo, sí, dice Polifonema, asible, profunda, huidiza, que trae un cúmulo de palabras, tropos al galope que llegan a sus manos y que ella entrega gentil a los poetas. Bueno, pues ahora por favor preséntanos tu obra Polifonema. ¿Dónde podemos encontrar esta belleza? ¿Dónde podemos, pues literal, aquí directamente con la autora, sin intermediarios? Adelante, Hortensio. Bueno, aparte de que conmigo, también con la editorial Praxis, que es la que editó el libro, ahí lo pueden conseguir. Ustedes nada más googleen Praxis y va a aparecer la dirección y todo, y el contacto del editor, que es Carlos López. Y bueno, pues esta obra afortunadamente fue ganadora del premio de poesía Praxis. Es realmente un poemario que yo quiero mucho y en el que confiaba bastante, porque trabajé mucho y le puse mucho empeño. Y nació de una inquietud, porque de una inquietud tal vez un poco infantil, porque a mí me gusta mucho ir al zoológico. Y entonces, sobre todo por visitar a los perritos de la pradera, estos me encantan, mi favorito. Pero
cada que voy me gusta leer las fichas informativas de cada animal y lo que me llamó la atención fue los sonidos que hace cada animal, que, bueno, sabemos que el perro ladra, que el gato maulla y todo eso, pero, por ejemplo, el bisonte, que sonido, precisamente los perritos de la pradera, otros animales que no son muy comunes, ¿no? en el entorno doméstico, digamos. Y me sorprendió muchísimo el nombre de los sonidos de esos animales y de ahí me surgió esa idea de ver, bueno, qué otros sonidos hay, ¿no? en el mundo. Y entonces también tuve un amigo que falleció en el COVID, que él estaba haciendo él era músico y estaba haciendo una composición con los sonidos del cuerpo humano. O sea, la música era los sonidos, él lo estaba logrando a través de un aparato y la música eran los sonidos del cuerpo humano. Entonces también eso me llevó a esa inquietud de cómo de cómo se escuchaban los sonidos del cuerpo humano, cómo se les podía llamar. Y, por ejemplo, encontré que el corazón, los médicos lo llaman en una especie de dub-lum o algo así, loop-dum. Entonces, para los médicos así se escucha el sonido del corazón. No es el tum, tum, tum que nos han dado, ¿no? Así de pam, pam, pam. ¿No? Entonces, eso me llamó mucho la atención y entonces empecé a fijarme en eso y quise plasmarlo a través de la poesía, pero no sabía cómo. Entonces dije, bueno, es que son los fonemas, ¿no? Pero que yo no lo quiero decir. Y entonces, como eran muchos sonidos, dije, bueno, uniendo poli con fonemas, dije, pues bueno, que haya una diosa, ¿no? Una diosa imaginaria, inventada, o un personaje ficticio que le diera voz a estos poemas y que fuera ella la que transmitiera esta búsqueda, porque finalmente digamos que estos poemas también tocan un poco lo fantástico, ¿no? Entonces, para justificar un poco eso fantástico tenía que haber también un ser fantástico. Y que mejor que Polifonema para que hablara de eso, que obviamente yo no estoy inventando nada, pero a través de Polifonema sí se pueden inventar cosas, ¿no? Entonces fue así que yo dije, bueno, pues esta diosa, este personaje imaginario, pues va a hablar de eso, ¿no? Que es algo que ya existe, pero a través de lo que hablábamos hace rato, transformando a través del lenguaje, pues hablas de otra manera sobre esos sonidos del mundo, ¿no? Y ese acercarse a la naturaleza y a un espacio que tú no conociste, ¿no? Un pasado que te entregó ese origen, ¿no? De esos sonidos y que a mí me parece maravilloso porque también de muchos de esos sonidos es que surgió la poesía, de analogías, muchas metáforas fueron creadas a partir de sonidos, ¿no? Porque efectivamente antes de que existiera el lenguaje existían esos sonidos, ¿no? ¿Qué sonido hacía un animal? ¿Qué sonido hacía la hierba? ¿Qué sonido hacía el agua? ¿No? Entonces ya cuando apareció el ser humano fue aprendiendo también de esos sonidos, incluso de la misma piedra, ¿no? Entonces fue así que surgió Polifonema. Y pues sí, es un libro que quiero mucho y que tal vez tuve ese amor, eso amoroso, se siente porque a mí cada poema que yo iba haciendo lo iba sintiendo con esa conexión con el mundo, con la gente, con ese imaginarme esos, por ejemplo, yo hablo de esos árboles milenarios, viejos, que existieron
y que se transformaron en roca después porque dejaron de existir, se petrificaron, y yo me imaginaba qué conexión hicieron con el mundo, qué sonidos hacían, aunque ahora veamos árboles y tú los oigas así moverse con el viento y silbar, como ahora los poetas decimos, es que silba con el viento, ¿no? Entonces yo me fui imaginando y bueno, pues surgió este libro. Pues felicidades. Gracias. Y bueno, Benito, ¿algo que quieras añadir? No, pues nada, creo que lo que se tenía que decir se ha dicho. Nada más, bueno, un comentario que decía hace rato, que cuando dices es que no te entienden y aunque no te entiendan, tú tienes que seguir escribiendo. Y creo que la poesía más, que puede llegar a ser más compleja y más rica, también es poesía abstracta. Justamente hablabas de Cuerpos, de Max Rojas. Y creo que llega, o sea, es que Cuerpos, no lo he acabado, o sea, tengo el libro de Cuerpos que nada más llega creo que hasta Cuerpos 6, y los demás, donde los he visto, he llegado a la mitad de ese libro porque es denso y tiene una riqueza increíble, Sí. pero incluso ese libro llega a tocar, yo siento que roza con los silogismos, ¿no? Rosa con un ambiente muy filosófico, conceptual, extraño, que habla de sensaciones y de procesos emocionales vertidos en la realidad, en lo táctil, en lo sensitivo, pero de una manera bien abstracta que yo no hubiera podido describir mejor, ¿no? Entonces, creo que sí, que a la gente le hace falta esto, le hace falta volver a verse para adentro, a ver el mundo a través de la riqueza del lenguaje y no de la simpleza de la imagen inmediata. Y pues quiero felicitarte también por esta intencionalidad que le pones a tu trabajo, porque creo que es muy importante que quien ejerce la palabra y quien se toma ese trabajo de trabajarla, valga la redundancia, tenga esa direccionalidad, porque creo que ahorita, o lleve esa dirección en su trabajo, porque creo que ahorita es lo que más urge, ¿no? En el mundo del lenguaje, de la poesía y del diálogo, de la comunicación, creo que es de lo que más urge, ¿no? Volver a comunicarnos, a conocer ese lenguaje, y creo que otra vez, por lo que yo he visto, creo que lo haces excelente. Ay, gracias. Sí, evidentemente, pues nadie va a lograr nunca llegar a todas las personas, porque hay personas que simplemente están cerradas a todo, lamentablemente, o a muchas cosas. Pero creo que dentro de lo que hemos platicado ahorita, creo que estás justamente bien en tu carril, y creo que lo logras bastante bien. Y pues otra vez muchas gracias por estar aquí. Felicidades por tu trabajo, y pues esperemos muy pronto estés de vuelta. Ay, no, pues muchas gracias a ustedes tres, a ti, a Nidro, Yona, Azul, y por considerarme la madrina del proyecto. Sí, nuestra madrina. Muchas gracias, estoy muy contenta de estar aquí. Felicidades. Y qué bueno que abrieron este espacio, y pues que siga con larga vida. Página Rota. Muchísimas gracias, Hortensia.